La segunda carta del apóstol Pedro, ubíquese en Apocalipsis, luego se va hacia atrás, va a encontrar a Judas, luego va a encontrar lo que es la carta de Juan, y antes de Juan, va a encontrar a Pedro, ¿verdad? Segunda carta de Pedro. ¿Lo tiene? Apocalipsis, Judas, tercera de Juan, segunda de Juan, primera de Juan y segunda de Pedro. Vamos de atrás, ¿verdad? De atrás. Ok, ¿están aquí conmigo? Muy bien, vamos a leer un versículo bastante interesante. Y el día de ahora vamos a comenzar lo que es la serie Textos fuera de contexto. Así que antes de entrar en materias, le voy a decir ahí unas cuantas cosillas que es necesario que se las diga. Ok, ¿tienen la segunda carta de Pedro? Muy bien, versículo número 15, 16 y 17. ¿Lo tienen? Dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y luego dice: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Leamos el último versículo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pueden sentarse los que se pusieron en. Ok, vamos a empezar esta serie de estudios que se llama Textos fuera de contexto. Este versículo que acabo de leer, en el versículo 16, quiero que se enfoquen en la segunda carta de Pedro. Dice: casi en todas sus epístolas, o sea, Pablo, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, pongan atención, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hoy en día ha sido muy famoso y es muy dado que hoy cualquier persona que dice ser predicador y ministro saca los versículos de la Biblia de su contexto para aplicárselos en su vida como quiere y como le da la gana. Entonces, esa acción de hoy en día, quiero decirles, mi hermano, que no es correcta de parte de un predicador. Por eso surgen las sectas, por eso surgen las divisiones, por eso surgieron las denominaciones, mis hermanos, por la interpretación privada y por la interpretación de cada uno de los líderes o cada uno de los ministros que están a cargo de una congregación. Amén. Por eso, y este versículo Pedro está diciendo: miren, Pablo ha escrito tantas cosas que muchos indoctos y muchos inconstantes tuercen, ¿sí? Tuercen. Y luego dice abajo: como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por eso este pedazo de gente que está aquí, mi hermano, les ha insistido durante todo este año que la palabra de Dios es lo más serio que debe de haber en nosotros, que la palabra de Dios es lo más importante en su vida y en mi vida. Por esa razón los he puesto a leer la Biblia todo el año. Por esa razón les he dado una teología sistemática para que usted aprenda de Dios, para que usted no vaya corriendo detrás de aquellos líderes que tuercen
tuercen las escrituras y que los indoctos la toman para su propio beneficio. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Amén. Por la culpa de textos sacados de contexto existen las sectas, todas las sectas que usted tiene en mente ahorita. Por la culpa de sacar los textos fuera de contexto existen todas las denominaciones que usted escucha alrededor del mundo y aquí en nuestro país. Y quiero decirles algo, que su interpretación privada es más importante que la misma palabra de Dios. Y le voy a decir algo fuerte, no les da pena ni vergüenza enseñarlo de esa manera. Y todavía se jactan y dicen, es que el Espíritu Santo me enseña. Mentira. Para poder interpretar bien la palabra de Dios, se debe de estudiar un poco sobre ella. Sí. Pastor, yo no soy predicador de oficio, de púlpito, pero la Biblia dice que tiene que conocer. No está exento de esa responsabilidad. ¿Están aquí? Así que hoy vengo un poquito agresivito, un poquito fuerte, porque les voy a decir algo, mis hermanos. Les voy a enseñar 3 versículos que se han sacado de contexto en nuestro país y se lo han vendido a la cristiandad de este tiempo como que si fuera cierto y fuera así. Así que, hijos chulos, mis queridos hermanos, hoy voy a ser odiado por todos ustedes, porque hay muchos versículos que hemos utilizado como amuletos y como un código de, ¿qué? No sé, como un truco de magia. Y hemos utilizado los versículos de la Biblia sacados de contexto como un amuleto que le va a resolver la vida siempre. Sí. Así que le voy a destruir sus sueños, sus ilusiones, sus deseos, sus anhelos y su pasión. Pero le voy a dar la solución al final. Amén. Así que quiero que vean esto que voy a hablar en esta mañana, que esta es la primera entrega de 4 predicaciones donde les voy a enseñar alrededor de 12 a 15 pasajes sacados de contexto que se aplican mal en la iglesia y que lo aplicamos mal. Hermanos, estamos diciendo herejías, sí, pero ustedes no tienen la culpa. La culpa es de nosotros que hemos enseñado mal. Amén. Pero también ustedes no están libres de toda responsabilidad, porque ustedes también deben de preguntarse, ¿y es así como nos están enseñando? ¿Es correcto eso? ¿Es así? Bueno, entonces quiero comenzar con el primer versículo, que es uno de los amuletos favoritos de los evangélicos, de los cristianos evangélicos, y que hoy, este día, lo vamos a desenmarañar y lo vamos a poner en su justo contexto y cómo se debe de usar. Bueno, de hecho, no se debería de usar como lo hemos estado practicando todo este tiempo. Amén. Y si usted tiene algo contra mí por lo que voy a decir, no hay ningún problema, no me molesta. Yo lo único que quiero es que salgamos de una ignorancia que nos han metido por años. Yo te voy a decir, hermano, no digo ignorantes, no. Solo que hemos aprendido mal. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir el significado de cada texto sacado de contexto para dar pretextos? ¿Sí? Miren, a modo de introducción y ejemplo, voy a hablar del diezmo allá por la tercera o cuarta entrega, pero hay un versículo que utilizan los famosos pastores de la prosperidad que piden dinero. Da tu diezmo, porque si no das tu diezmo le estás robando a Dios. Y utilizan este texto fuera de contexto, 1 Corintios 10, que ni los ladrones
heredarán el reino de los cielos. Y así le meten miedo para que usted se saque el billete. Déjeme decirle, mi hermano, que usted es condenado y va a ser condenado si usted no cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que lo condena de por vida. Y no creer que Jesús es Dios. Eso lo condena. Dejar de dar un dinero no lo condena. Entonces, hermano, ¿qué significa ese versículo en 1 Corintios 10? Que ni los ladrones heredarán el reino. Está hablando de los que son paganos completamente, que no quieren de Dios, aunque se les hable de Dios. Ese versículo no se aplica a los creyentes. Amén. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, no por dinero. Hay una señora ahí en las redes sociales, y no me voy a tapar de mencionar nombres, que se llama Lisney de Fon. Dice ella que Jesús con su sacrificio dio el 60%, o sea, 60 puntos, y que usted con su diezmo complementa 40 puntos para que usted sea salvo 100%. Y mucha gente le aplaude, y mucha gente le escribe, wow, sí, así es. Porque el hombre, el ser humano, siempre ha querido ser salvo por sus propias obras humanas. Y el sacrificio de Jesús lo pisotea como le da la gana. Fuerte, sí. Pero hay mucha gente en las redes que ustedes escuchan. Y le dan like todavía. Eso es estar a favor de esa herejía. Y lo hace copartícipe y lo hace hechor y consentidor de esas enseñanzas. Tenga cuidado, si usted escuchó algo y no lo entiende, mande el video, mándeselo a alguien para que lo vea y le diga, mire, ¿será cierto esto? Porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y el pueblo muchas veces no tiene conocimiento porque nosotros los líderes no les hemos dado el conocimiento de Dios. Por eso somos lo que somos. Por eso nos engañan allá afuera. Que viene uno hablando del sueño, viene otro hablando en visiones, viene otro hablando en que hay una nueva revelación y le creen. Y le creen más que a este libro y a esta palabra de Dios. Hoy han salido tantas cosas y todos le ponen el título de profético para que usted crea. Ya está la palabra profética sellada. De aquí no hay nada más, mi hermano. ¿O sí? Contésteme. ¿O sí? Esto es lo más profético, lo más excelente. Así que voy a comenzar con el primer versículo que los cristianos evangélicos tienen como amuleto. Jeremías 33:3. Váyase a Jeremías 33:3. Comenzamos con esta masacre teológica. Quiero decirle, no estoy pidiendo disculpas porque no voy a pedir disculpas por decir la verdad. Pero lo siento si este versículo era su favorito y creía usted que lo estaba utilizando bien. Así que Jeremías 33:3, ¿lo tiene? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré, ¿o qué dice ahí? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Va. Póngame atención, por favor, porque hoy sí voy a ser fuerte en esto. Mis hermanos queridos, este versículo es uno de los versículos favoritos de aquellos que les gusta orar bastante. Amén. Pero los líderes lo han enseñado mal. Saben que a este texto que acabamos de leer, algunos pastores le llaman el número telefónico de Dios. Es el número de Dios, le dicen. El número de teléfono del cielo.
Jeremías 33:3, así le llama. ¿Sí? El teléfono del cielo. Déjeme decirle que le vendieron uno. Déjeme decirle que le vendieron garabato. Porque este versículo no es un versículo para orar o para referirse a la oración. No es para eso. Para poder entender este versículo, usted tiene que leer todo el capítulo 32 y todo el capítulo 33. Ese es el contexto de ese versículo. Y muchos solo agarran con pinzas, así, ese versículo así, y lo sacan y se lo aplican, o lo aplican en cualquier cosa. Y aquí traigo en las cosas que lo aplican fuera de contexto. Mire, lo enfocan o lo sacan para enfocar la oración como tal. Este versículo no es para la oración como tal. 2. Sacan este versículo para recibir cosas inimaginables o cosas misteriosas de un futuro lejano que usted quiere. Porque el hombre siempre ha tenido el morbo de saber cuál es su destino. Y aquí está su destino. ¿Sí o no? ¿Cuál va a ser su última morada? ¿Cuál va a ser su última morada? Usted creyente. El cielo. Ya la Biblia se lo revela que usted va a ser glorificado, va a ser arrebatado. Pero no, usted clama a mí, Señor, y muéstrame cosas grandes que yo no conozco. Y ahí está usted de tonto queriendo saber qué cosa grande le va a revelar el Señor. Porque el ser humano tiene miedo, tiene morbo de saber cuál es su futuro. Y mire, lo utilizan de esta forma, oye, lo utilizan para hacer oraciones ultra especiales, como que Dios te revele cuál va a ser tu cónyuge. Esas son las cosas grandes y ocultas que tú desconoces. Así lo han enseñado. Y así lo aplica usted en su vida. Porque yo también así lo aplicaba. Amén. Habla, Señor. Discúlpenme. No, retiro la disculpa. No me estoy disculpando. Es que así se debe de enseñar. Porque yo no quiero formar a esta iglesia en la ignorancia. Quiero que crezcan a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Amén. Hermano, mire, pero allá en la otra iglesia lo hacen, mire, pero lo hacen allá, mire, no sé qué. Sí, hay déjenlos en su ignorancia. Porque ellos lo saben, pero quieren manipular hacia el pueblo. ¿Sabes para qué más lo utilizan? Que Dios revele el futuro de tu familia e hijos. Ya la Biblia te lo revela. Si creen en Jesucristo, se van al cielo. Y si no, hay un camino de perdición directo a donde usted ya sabe. Si su familia muchas veces ni de Cristo quiere saber. Miren, estas son las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Mire para qué más utilizan Jeremías 33:3. Para que Dios revele qué será de tu negocio y de tu salud. ¡Oh! Wow. Yo les enseñé en diciembre del año pasado, echa tu red. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Echa tu red, o sea, aviéntela en fe. Y si casa algo, bueno, y si no, pues ni modo. Pero usted quiere que a la fuerza, mire, allá afuera en la calle, es que mire, pastor, yo le he dicho al Señor, el Señor me tiene que mostrar cosas grandes para mi vida. Yo le he clamado a Él y Él me tiene que mostrar lo que es para mí. ¿Y dónde está la Biblia? Y entonces este libro, ¿de qué lo tiene? De juguete, de adorno lo tiene. Porque la gente que utiliza este versículo sacado de ese contexto, quieren que Miguel y Gabriel llegue a su casa
Esta es la respuesta de tus cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así quieren que el Señor les conteste. O que llegue un profeta y le diga, tu oración ha sido oída. Arrepiéntase mejor. Y lea la palabra de Dios. Ámela, practíquela. Le voy a decir un dato. Jesús nunca enseñó que para orar hay que pedir por cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Ahí le voy a dar la cita. Y usted lee la oración de Jesús que enseñó. Solo enseña cosas sencillas. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan de cada día, no nos metas en tentación y tuya es la gloria y el imperio. Díganme dónde dice que hay que pedir por cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Mire, esto lo voy a decir. Este versículo es el versículo favorito de la denominación de los apóstoles y profetas aquí en nuestro país. Es el versículo predilecto. Es el talismán. La Biblia no la lee, pero ese versículo se lo aplican a todos. Están engañados. Yo sé que me van a pelear. No importa. Por decir la verdad, no importa. Entonces, ¿qué quiere decir? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, comprobémoslo. Váyanse al capítulo 32 de Jeremías. Son 3 textos los que voy a enseñar en esta mañana, si me alcanza el tiempo. Váyanse a Jeremías 32. Miren, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén. Sigamos. Y el profeta Jeremías que estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Y miren, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y la tomará, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de las manos de los caldeos, sino que de cierto será entregado en manos del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Explico. ¿Por qué estaba preso Jeremías? ¿Sabe por qué estaba preso? El rey lo había metido preso porque creía que Jeremías era desertor del reino de Judá, porque les predicaba que se iban a ir al exilio a Babilonia. Entonces Dios, para no leer todo el capítulo 32, Dios le dice a Jeremías: mira, va a venir Anamel y te va a vender una propiedad, te va a vender un terreno. Y quiero decirles algo. Aquí, ahorita donde está preso Jeremías, faltaban meses para que Judá se fuera al cautiverio babilonio. Entonces, estando preso Jeremías, viene Anamel y le vende una propiedad a Jeremías estando en la cárcel. Y Dios le dice: va a venir tu sobrino y te va a vender un terreno, una propiedad. Se la compras. Entonces Jeremías se la compra. Y estaban a meses de irse al cautiverio, ¿verdad? Que como que no tiene lógica, ¿verdad? Como que usted compre una casa y a los meses se lo lleva la policía y lo mete preso. Algo así. O está preso y usted hace compra desde la cárcel, ¿verdad? Que como que no tiene mucha lógica, ¿verdad? Entonces Jeremías compra esa heredad. Y entonces Dios le envía una palabra. Váyanse allá al 32, ¿lo tienen?
Y váyanse al versículo 42 en adelante. Porque así ha dicho Jehová, oiga, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo, y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregado en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y las sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá. ¿Saben lo que le está diciendo Dios a Jeremías? El hecho de haber comprado un terreno, Dios le estaba dando una señal que así como él estaba cautivo en la cárcel y compraba terreno, Israel estando en cautiverio iba a regresar a su tierra e iban a volver a ser una nación, iban a volver a comprar terrenos. Entonces, miren, pongan atención. Jeremías hace una pregunta. ¿Y saben cuál es la pregunta? La misma que se haría el hermano Vero, el hermano Herman, yo, mi suegra, todos los que están aquí. Señor, ¿y por qué me haces comprar una heredad si ya estamos a la vuelta que nos lleven cautivos? Mira el versículo 25 del 32. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. O sea, Jeremías le dice, Señor, si ya no vamos a ir al cautiverio y quieres que compre casa, quieres que compre un terreno, ¿por qué? Entonces esa pregunta que Jeremías se hizo, Dios se la contesta un poco y le dice, mira, es que esto es una señal de que Judá va a regresar otra vez del cautiverio y van a volver a comprar sus casas, sus terrenos. Pero Jeremías no comprendía y no entendía por qué Dios los iba a castigar con Babilonia y los iba a volver a regresar a la tierra, iban a volver a comprar heredades, pero iban a seguir en cautiverio. Porque Judá regresó a su tierra, ¿sí o no? Pero ellos seguían en cautiverio bajo el imperio. Entonces Jeremías no entendía eso. Entonces, mire, Dios le dice, clama a mí. Váyase ahora al capítulo 33. Aquí viene el verdadero contexto. ¿Lo tiene? Versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Dios le dice a Jeremías, pregúntame a mí, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le dice, mira Jeremías, estás confundido por lo que está pasando, que estás comprando una heredad, van al cautiverio, les prometo que van a regresar, pero siguen en el cautiverio. ¿Cómo es esto? Y Dios le dice, ¿quieres saber? Clamame. Esa palabra clamar en el hebreo original es kará, que significa insísteme llamando por mi nombre. O sea que Dios le dice a Jeremías, llámame a mí con insistencia, llámame, pregúntame, y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas para este pueblo. ¿Sabe cuáles son las cosas grandes y ocultas? Están desde el versículo 4 hasta el versículo número 26 de Jeremías 33. No lo vamos a leer todo, pero mire lo que el Señor le dice a Jeremías. Estas son las cosas grandes y ocultas. En el versículo 4 le dice, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad. Mire, le vuelve a recordar sobre las casas. ¿Ya van comprendiendo? Porque Jeremías no entendía que Judá iba a quedar sin casa. Pero hoy Dios le dice, mira, esta es la profecía en cuanto a las casas de la ciudad, oiga, y las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Y le empieza a decir, todo está derribado, todo va
destruidos. Pero Dios les promete desde el versículo número 7, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré. ¿Cómo? Y desde el versículo 7 hasta el 26, Dios les promete esto, oiga: sanidad, paz, liberación total del cautiverio, salvación de sus pecados. 4, todas las naciones van a tenerle temor cuando Israel sea nación otra vez. 5, Jerusalén va a volver a tener su templo, algo que no tiene. Siguiente, tendrán como rey a su Mesías que tanto han deseado, el renuevo de David. Ahí está en el versículo número 15, donde habla que se va a levantar un renuevo. Miren, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Es el Mesías, es Jesús, en su segunda venida. Siguiente, y hará juicio y justicia en la tierra. Le promete Dios que tendrán como rey al Mesías. Y todo esto es para un futuro que aún no se ha cumplido ni se ha dado. Amén. Todo esto es escatológico. Israel no tiene su templo. No lo han construido. Todavía siguen dispersos sobre todas las naciones. Israel ahorita es símbolo de burla. Hay naciones que no le tienen miedo. Pero la profecía, si usted la lee, dice que todas las naciones van a tener miedo de que Israel volverá a ser una nación. Y van a tener a su Mesías que tanto han anhelado. Algo que todavía no se ha dado. Entonces, clama a mí y yo te responderé. Es en un contexto profético futurista. No es un versículo para oración, como nos lo han enseñado. Este es el primer amuleto que ha tomado los cristianos evangélicos. ¿Sí? Entonces les voy a enseñar, les voy a dar solo las citas, cuáles son los versículos correctos para la oración. Mateo 6, del versículo 5 al 13, donde Jesús le enseña a los discípulos la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. También en Mateo 7, versículo del 7 al 11, Jesús enseña que hay que pedir y se les va a dar, buscar y hallaréis, ¿sí? Tocar y se les abrirá. Pero ojo, no al pecador, al creyente de verdad. Porque muchos nos han engañado en la iglesia, que andan adulterando, fornicando, robando, siendo usureros, siendo desgraciados, pecadores, y les dicen: clama al Señor y Él te va a mostrar cosas grandes y ocultas. Por eso está llena esa iglesia de esa gente, porque no los incomodan con su pecado y les aplican estos versículos como maquillaje en la cara y les pintan las uñas y les hacen pedicure. Va, que está fuerte, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. ¿Usted cree que van a tener valor de enseñar este versículo en su contexto como es? No, no les conviene. Es importante tener ignorante al pueblo, si así actúan los políticos también. ¿Sí? Con baratijas, ya ven en las elecciones. Con baratijas, ahí va la gente a aplaudir. Igual en las iglesias, no estamos lejos, mi hermano. Con baratijas la gente está contenta. Si tan solo tuvieran la palabra de Dios en su corazón, entendieran que no se los están bajando, que se los están bajando, los están engañando, que Dios les va a mostrar cosas grandes y ocultas, y aún viviendo en sus pecados. Triste, es la verdad. Duele, claro que sí. Confrontativo, sí. Pero este versículo no es para andar orando. ¿Ven cómo lo han sacado del contexto, verdad?
las cosas grandes y ocultas que Jeremías no sabía, está todo en el capítulo 33. Dios le promete a Jeremías y a su nación que van a tener a su Mesías, van a tener un templo. Y quieren que les diga un dato muy interesante. Esas cosas grandes y ocultas que no conocía Jeremías, también se lo dijo a Isaías allá en el capítulo 48. Dios le dice a Isaías: te mostraré cosas grandes y ocultas a ti también. Qué raro que no le mostró lo mismo a Isaías y a Jeremías. Y así nos aplicamos versículos para nuestra conveniencia. Y en pecado. Otro versículo para la oración es Efesios 6:18. Les quité el amuleto y les estoy dando la palabra de Dios. Amén. Les quité el amuleto y les estoy dando la palabra de Dios. Los versículos clave para que usted de verdad ore. La oración que Jesús enseñó modelo no nos enseña que tenemos que andar pidiendo por cosas grandes y ocultas que no conocemos. Eso es antibíblico, mi hermano. Sí, ore para que el Señor le lleve bien su hogar, su casa, si es la voluntad de Él. Porque usted quiere, y nosotros como cristianos evangélicos, todos queremos así, que Dios nos dé lo que nosotros decimos. Si somos polvo, ¿están aquí conmigo? Bueno, este es el primer texto fuera de contexto. ¿Los desilusioné a algunos? Sí, los desilusioné. Pero este es el verdadero contexto. Mire, yo he visto iglesias que ponen la frase clama a mí y ponen el versículo. Y yo me quedo viendo, si supieran qué significado tiene esa frase. ¿Saben por qué lo ponen así en las iglesias? Para hacerle creer a la gente que Dios le puede contestar a todas las cosas de su vida y le va a solucionar todos los problemas. No, si usted se metió en esos problemas, usted tiene que salir. No meta a Dios en eso. Amén. Vamos al segundo versículo, también que a muchos les encanta. Mire, son 12 versículos que utilizamos mal. Esta es la primera entrega. Amén. Váyanse a Romanos. Y este es un versículo favorito también de algunos. Romanos capítulo número 8, versículo número 28. ¿Lo tienen? Se ven bien guapos hoy, esta mañana. Se ven bonitos. Hoy vienen bien arreglados, bien ataviados, vienen hoy. ¿Sí? Yo creo que nosotros hablamos de pelado, creo. Todos se ven bien bonitos. ¿Lo tenemos? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se lo han aplicado a su vida, sí o no? Mira, hermano, mira, hermana, tranquila, tranquila. Su palabra dice que todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que le amamos. Ya le puedo explicar. Y oiga, esto es a los que son llamados a su propósito, a los que conforme a su propósito son. Vale. Este texto fuera de contexto se lo aplican así. Oiga, mire, creen que solo por creer medio en Dios y ya lo aman, por eso Dios le va a ayudar a usted a que todas las cosas le salgan bien. Y ahí anda el que medio se congrega, el que medio asiste a la iglesia y que anda pecando de agalán. Ah, pero el pastor le dice que ama a Dios y todas las cosas le van a salir bien. Mentiras. Dios no bendice a pecadores. Bendice a arrepentidos de sus pecados. Esa es la verdadera razón. Te guste o no te guste, este es uno de los amuletos favoritos de los cristianos evangélicos. Este es como echarle pomadita de esas que venden en los buses, ¿sí? de marihuanol.
que le prometen que le va a curar hasta los males de amor. Así se aplican los versículos sacados de contexto para aliviar algunas cosas. Están errados, mis hermanos, muchos que enseñan de esta manera. Y mire, otro, creen que por escuchar un sermón, ya aman a Dios y por eso el Dios debe ayudarles en su negocio, sí o sí. Así creen algunos. Yo conozco varios y conozco varios empresarios que por eso van a la iglesia, para que Dios les ayude más en su negocio. Por eso digo, cuán difícil será que un rico entre al reino de los cielos. Pero creen que por escuchar un sermón ya ama usted a Dios. Por eso muchos se quedan en su casa escuchando la radio o la tele. Ay, aquí vi el culto, mi hermano. Desde aquí estaba en sintonía con el Espíritu, con usted. Yo amo al Señor, Él sabe. Mentira. Ya hasta los demonios oyen el sermón que estoy dando aquí y en otro lado. Y no por eso cambia. Mire, así sacan de contexto este texto. Oiga, creen que por congregarse rutinariamente llaman a Dios. Y oiga, y por eso Dios debe y está obligado a resolverles la vida, porque todas las cosas obran para bien. ¿A cuenta de qué? Y oiga, y lo peor, viviendo en pecado deliberado. Quieren que ore por sus hijos, por su negocio, por su economía, por su finanza, que el Señor me prospere, pero viviendo en pecado simple, deliberado, público. ¿Saben por qué? Porque los pastores han sido aguacatones inútiles de enseñarles que todas las cosas le ayudan a bien, solo porque medio se para en la iglesia y ya ora, y llora y moquea. Está fuerte esto, ¿verdad, mis hermanos? Y este solo son 2 y faltan 10 todavía. Tengo miedo. ¿Y saben por qué? ¿Por qué lo quiero enseñar y por qué lo quería enseñar? Porque Dios me ha inquietado con eso durante todo el año. Porque yo quiero que ustedes crezcan a la estatura del varón perfecto, que es Él, no a la estatura mía, a la estatura de Cristo. Y que lo que yo sé también lo sepan ustedes, porque aquí nadie es más ni es menos en conocimiento. Sí, uno tiene un recorrido poquito más. ¿Se recuerdan un día que les dije? Ovejas con campana. La oveja con campana ya conoce el abrevadero, va y toma agua y come y regresa a reír solita. La que no tiene campana, esa todavía el pastor tiene que andar ahí cuidando. Los líderes así somos, ovejas con campana. Seguimos siendo ovejas, mis hermanos. Si no, pregúntenle a mi mujer cómo soy en la casa. ¿Ya? Allá me campanean. Bueno, ¿sí? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ok. ¿Y quiénes son esos que aman a Dios? ¿Quieren comprobarlo? ¿Lo comprobamos? Váyanse al capítulo 8 siempre, ahí mismo. Y vamos a ver a quienes Dios les ayuda para bien. Versículo número 1. 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero muchos están en Alex, muchos están en Germán, muchos están en Freddy, muchos están en muchos de sus líderes. Dennis está en Alex. Muchos están en Dennis, para que no se sientan mal. Difícil lo que estoy diciendo, sí, mis hermanos. Y estoy hablando aquí con propiedad. Por eso hay división en la iglesia, porque no están en Cristo Jesús. A esos que están en Cristo Jesús, Dios les ayuda para bien. Todas las cosas les ayudan para bien.
el que está de verdad en Cristo. Siguiente, versículo número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 1. Los que no andan conforme a la carne, sino Dios le va a ayudar a aquellos que andan conforme al Espíritu. Amén. Los que están en Cristo, los que andan en el Espíritu, a los que andan en la carne, Dios no los va a ayudar. Lo siento si te han vendido la mentira, que todas las cosas te ayudarán para bien. Mentira. Y si te han enseñado así, dígale, pastor, usted me enseñó mal ese versículo. Y me lo aplicó mal, para vergüenza de ellos. Le parezca o no le parezca, pero le dije, me van a odiar a usted. Le voy a quitar sus talismanes y sus amuletos de versículos. Así que dejen de andar de cínico. Ay, yo amo a Dios y todas las cosas me van a ayudar a mí. No, mentiras. Si no te arrepentís y no haces la justicia del Señor en su palabra, no te va a ir bien. Por eso andas cuello quebrado, cuello comido. Mira quién más, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué? Dios va a obrar para bien todas las cosas a aquellos que piensan en las cosas. ¿Me lo estoy inventando? No. Siguiente, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de qué? Del Espíritu. ¿De los que se ocupan de quién? Del Espíritu. Sigamos, versículo número 8 y 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a quién, no a su líder. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Dios va a obrar para bien a aquellos que agradan a Dios. Mire, estoy botando décadas de enseñanza mala. Si creo que me van a fundar en las redes sociales. Pero está bien, no hay problema. Yo sé que no van, ahí van a salir algunos. O me van a escribir en personal, porque no me escriben en personal. No ustedes, otros alumnos, amigos, pastores. ¿Sabe? Me dijo una vez un pastor, nos está botando el negocio. Así con expresión. Cállate, no hables, nos vas a botar el negocio. Pastores. Es porque es necesario conocer la palabra de Dios. Sigamos, versículo 14. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Dios va a ayudar para bien y a obrar todas las cosas para bien aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Fuerte, sí. ¿No le gusta? Me vale. Aquí lo que importa es la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver un versículo más. Y este me encanta, el versículo 17. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos. Dios va a ayudar para bien en todas las cosas a aquellos que son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y mire, agreguémosle el versículo 29. Me encanta, ¿ves el versículo 29? Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también. Dios va a obrar para bien a aquellos que lo aman
Señor. Esa es la verdad. No va a llevar a pecadores al cielo. No estoy de acuerdo. Algunos van a decir, mire, como que es un mensaje así de perfección. Si pecadores siempre lo vamos a hacer en la tierra. El problema es que usted practique el pecado como si fuera deporte olímpico. Amén. Y que se prepare toda la vida para ir a competencias de la carne. Ese es el problema. ¿Se dan cuenta cómo han sacado de contexto? Y esto no le he dado el último, que es más chiquito y es más fácil de entender. Discúlpenme mis hermanos si he sido gravoso hacia ustedes, no por lo que estoy diciendo, pero esos amuletos que toman así de la Biblia. Mire, la gente, Salmo 91 y 23 en su negocio, con 4 o 3 mujeres. Muchos de ellos eran amigos de los señores que están en el sector. Ahí tenían el Salmo 91 en el negocio, para que el Señor los cuidara y los prosperaba, porque los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Hipócritas. Y mire, déjenme decirle que muchos creyentes también así están. Mire, si en verdad deseamos que Dios obre y orqueste todas las cosas para nuestro bien, para la vida, a favor nuestro, hay que arrepentirse y caminar de verdad como hijos de Dios en el Espíritu. Amén. Tus sermones nos gustan, nos encantan. Yo le decía a mi esposa, mira esto que no me invitan a predicar ya. Ya llevo un año que solo me han hecho este año me han hecho invitación solo 2 o 3 veces. Estoy afligido, hermano, que no me invitan a predicar. Voy a votar en mi gusto. Y yo le digo a los pastores, si me invitan, ya saben cómo soy, si ya saben cómo soy, para que me traen. Porque yo no voy a venir a jugar con la palabra de Dios, a darte un sermón de domingo de buena temporada navideña para que esté bien bonito y bien guapo todos estos días. No, mi hermano. En la palabra de Dios no existen temporadas bonitas solamente. También hay que pasar malos momentos. Y eso es lo que nos venden en la iglesia. Por eso clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Le voy a decir algo. Vi una predicación en una congregación de un pastor, de un líder que se llamaba Más que Vencedor. ¿Y sabe qué enseñó? Que los que son más que vencedores ayunan, oran, leen la Biblia y se congregan. ¡Mentiras! Y agarró el versículo que está aquí en Romanos, que dice que somos más que vencedores. ¡Mentiras! Los que son más que vencedores, aquí en el versículo 28 en adelante, son aquellos que andan conforme al Espíritu y son llamados, justificados, predestinados, escogidos y van a ser llevados al cielo con la promesa de la glorificación. Y hay gente que me dice, pastor, no critique. Claro que voy a criticar porque han agarrado la palabra de Dios como que si fuera papel higiénico. Como si fuera cualquier objeto, cualquier botella. Y me molesta y me lleno de celo por eso. Porque engañan a mi gente, engañan a la gente sencilla y humilde de corazón. Ser más que vencedor no es orar y ayunar y leer la Biblia, no más. Eso es secundario y terciario. Usted es más que vencedor porque tiene al Hijo en su vida, a Jesucristo en su corazón. Y tiene al Espíritu Santo y camina con Él. Esa es la verdad que no nos quieren decir en la iglesia. Porque mira Fernanda, mire hermano Farid. Decir que caminar en el Espíritu, eso no vende en las congregaciones, hermano. ¿Por qué los cantantes cristianos han sacado el nombre de Dios o de Jesús de muchas de sus disqueras? Porque no vende. Hay que cantar canciones más blancas, más mundanas.
y así han sacado la palabra de Dios porque quieren llegar a todo mundo. No importa, Dios te ama. Dios ama al pecador. ¿Sabe qué es mentira? Dios aborrece al pecador y al pecado. Y se lo puedo comprobar. Ahorita no, pero está en el Salmo 5. Ahí dice que Dios aborrece al pecador. Pero hoy el evangelio que nos están vendiendo es que Dios los ama a todos. Un evangelio más, no sé, más así todo, ay, sí, más fresón. Por eso Jeremías le decía en el capítulo 6 a la nación de Judá: vayan, párense en la encrucijada y pregunten por las sendas antiguas del Señor. Eso nos va a llevar de verdad. Ay, pero todas las cosas nos ayudan para vivir. Semejantes pecadores, pecadoras. Por eso Jesús y Juan el Bautista les decía: raza de víboras. Porque aparentaban ser espirituales, pero después querían matar a Jesús. Después que les dio de comer, lo crucificaron. Menos mal que eran sabedores de la Escritura. Vamos al último. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. ¿Están aprendiendo? Solo algunos. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Este versículo se lo hemos aplicado a muchos. Hasta yo lo hice. Y hoy me da pena decirlo. Pero cuando uno aprende de la Biblia, uno dice: Señor, perdóname porque dije tontera. Dije una herejía. Ok, versículo 13, 10:13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, oiga, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, para que podáis soportar. ¿A cuántos le han aplicado ese versículo en su vida? A mí me lo aplicaron unos hermanos y yo se lo apliqué a otros de la forma incorrecta. Entonces este versículo lo sacan de contexto y enseñan esto. Oigan, este versículo se utiliza para prometerle a la persona que está en una situación desagradable y cuando ya no puede más, o sea, tocó fondo, se lo aplican así: cuando está en sufrimiento, cuando está en deudas y cuando está en dolor. Y déjenme decirle que ese versículo no está hablando de que Dios te va a dar la solución a tu enfermedad, a tus deudas y a todas las cosas que adoleces. ¿Sabe de qué está hablando ese versículo? De idolatría. Lean el versículo 14. Lean, ahí, ahorita. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Verdad? Entonces vamos a entender el contexto. Miren, ¿qué significa entonces que Dios no te dará más de lo que puedas soportar? Yo se lo apliqué a mucha gente que estaba en una situación difícil. Y yo le decía: mira, Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. Pero hoy que ya lo entendí, yo dije: voy a darle. Qué desgracia de predicador soy. Pero hoy ya lo aprendí, ya no lo voy a aplicar así. Entonces este es un amuleto de los cristianos evangélicos. Se lo predican desde los púlpitos. Hoy cuando los escuche te va a decir: el pastor enseñó de esta forma. No es así. Y así le venden humo. Entonces, ¿qué significa? Vamos. Del versículo 1 al versículo 13, 1 Corintios 10, en el capítulo, Pablo le dice a los corintios: miren, Israel tenía bendiciones espirituales. Le seguía la roca que era Cristo, le daba agua, lo cubría la nube y eso era Cristo. Tenían bendiciones. Luego, en el versículo 4 al 11, de ahí mismo, de ese capítulo 10,
Dios le dice a los corintios, miren, les relata todas las experiencias que Israel tuvo en el desierto, cómo fueron idólatras, fornicarios, adúlteros y se volvieron atrás. ¿Saben lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios? Miren, Israel tenía todas las bendiciones espirituales y siempre se fueron a la idolatría. Eso les estaba diciendo. Por eso después le dice a los corintios en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, oigan, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Amén. Ahora, ¿saben por qué Pablo estaba diciéndole eso a los corintios? Vale, pónganme atención. Sé que ya estamos en tiempo, pero denme chance. ¿Sí? Degusten la palabra, amén. Los corintios eran griegos y los griegos eran paganos a morir, hedonistas, disfrutaban de todos los deleites, le rendían culto a todas las deidades del Olimpo, pero se convirtieron al Evangelio y estando en el Evangelio querían seguirle dando ofrenda a los dioses griegos y querían seguir sacrificando comida a los ídolos. Pero en el culto querían estar hablando en lenguas, querían profetizar. Entonces Pablo les dice, mire, Israel tenía la roca, el agua, la nube, pero toda esa generación fornicó, adulteró y se levantó a rendirle culto al becerro de oro. O sea que lo que le estaba diciendo a los corintios Pablo, miren, no se crean espirituales. Y si se creen espirituales, miren que no caigan. Por eso les dice en el versículo 12. ¿Cuál es el versículo 12? Así que el que piensa estar firme, ay no, si yo no voy a caer nunca. Si lo dice, cúmplalo. Yo jamás voy a pecar. Si lo dice, cúmplalo. Yo siempre me voy a congregar. Si lo dice, cúmplalo. Porque puede llegar el momento en que pueda caer en la tentación, en la idolatría. Entonces, sigamos. En el versículo 12 que acabamos de leer, Pablo exhorta a los corintios a que no haya jactancia espiritual. Y si lo hay, Pablo dice, mire, entonces vea que no vaya a caer. Amén. Entonces, continuemos. ¿Qué significa esa expresión? Dios no te dará más de lo que puedes soportar. Escuchen, que Dios no permitirá que los creyentes sean tentados demasiado en la idolatría y que si caen en la tentación, Dios les va a dar y les va a permitir que puedan utilizar los recursos para salir de esa tentación. Eso significa el versículo, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. ¿Saben lo que le está diciendo Pablo a los corintios? Miren, corintios, no se crean especiales más que Israel, porque las tentaciones que le vinieron a ellos no son diferentes a las que ustedes van a experimentar y están experimentando. No es una tentación sobrenatural, ¿no? Es igual. Y como van a caer en esa tentación, Dios les va a dar la solución. Por eso dice el versículo siguiente: pero fiel Dios, que no dejará ser tentado más de lo que puede decir. O sea que Dios permite que seamos tentados. A ver, Dios permite que seamos tentados. Sí. Y no a Job lo metió en tentación. Le dio permiso a Don Santa para que lo tocara. En la oración de Mateo 6, que les di en la primera, dice: y no nos metas
en tentación. Dios nos puede meter en tentación, ¿sabe por qué? Porque quiere probarnos. Y si usted cae en un pecado, Dios lo va a dejar, pero Dios le va a proveer en ese momento la solución y le va a activar el foco, el coco, la masa gris, el cerebro, y le va a activar ahí, le va a decir, tener los recursos para salir de la idolatría, el Espíritu Santo y su palabra. Ahí están los recursos. Por eso dice el versículo que no dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino quedará también juntamente con la tentación. ¿De qué? Para que podáis. O sea que si ese versículo no está diciendo que se lo aplique a alguien que esté enfermo, que está quebrado en economía, que esté en deuda, que esté en dolor. Ese versículo es para aplicárselo a alguien que ha caído en pecado y no puede salir de ahí. Y entonces usted le dice, mire hermano, la palabra de Dios dice que Dios le va a dar la solución ahorita donde está. Así como Israel cayó en idolatría, usted ha caído, pero Dios le va a dar la salida. Dios le ha dado el Espíritu Santo, Dios le ha dado la palabra, Dios le ha dado la fe, Dios le ha dado la salvación. Ahí están los recursos y Dios le ha dado el don de poderse arrepentir, el regalo de tener la libertad de arrepentirse. Así se debe de aplicar. Si no lo va a ir a aplicar al que ya está tirado en la cama de enfermo en un hospital. Porque usted está vendiendo humo, está sacando de contexto un texto y para dar un buen pretexto y se convierte en una herejía. Amén. Así que, queridos hermanos, para finalizar, si usted desea consolar a un hermano en dificultades, aquí les voy a dar 2 versículos para que se los pueda aplicar a esa persona. Ya les dije, ¿verdad? Les voy a quitar el amuleto, el talismán y les voy a dar 2 versículos. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 7. Ahí dice Pablo que Dios nos hace pasar aflicciones para que Él nos consuele, y así nosotros, ya consolados por Dios, podemos consolar a otros en dificultades. Versículo perfecto. Y el otro que nos gusta es Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Les gustó? Amén. Amén. Perdón por la maltratada, pero era necesario. Perdón que lo desplomé y lo despenqué. Perdón que le boté sus sueños y sus ilusiones con estos versículos que hemos utilizado mal. Pero faltan, ¿sí? Quedan 9 en estos 3 domingos que vienen. Así que recuerden, mis hermanos, debemos de utilizar bien la palabra de Dios. Póngase de pie y gracias por esta primera entrega. Nos vemos el próximo domingo.